Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para enseñarles un tema muy interesante que corresponde a conocer las líneas notables asociadas a un triángulo, correspondiente a la sesión número 6 en el curso de geometría de cuarto año de secundaria. Estén atentos para que puedan responder a las preguntas que les propongo al final de la sesión. Y bien, como parte teórica, vamos a observar aquí brevemente cuáles son las líneas notables en un triángulo. Bueno, aquí observamos que tenemos a tres tipos de líneas notables. ¿Cuáles son? La seviana, la mediana y la bisectriz. La seviana es aquel segmento que une un vértice de un punto cualquiera del lado opuesto de su prolongación. Entonces, una seviana es un segmento que parte desde cualquier vértice del triángulo hacia cualquier punto del lado que se opone a justamente este vértice. Entonces, es más, podría ser una seviana que va dirigida hacia la prolongación externa del lado AC en este caso. De manera que decimos que el segmento BD es la seviana interior y el segmento BE es una seviana exterior. En general, una seviana es cualquiera de las líneas interiores, pero ojo, una seviana es un segmento. Bien, la mediana. La mediana es una seviana que biseca al lado al cual es relativa. Es decir, la seviana que en este caso se ha trazado y que llega hasta el punto medio M, lleva el nombre especial de mediana. De manera que BM es la mediana relativa a AC. Y los segmentos AM y MC son congruentes. Veamos ahora lo que es la bisectriz. Bisectriz es aquella seviana interior o exterior que biseca a un ángulo interior o exterior respectivamente. En este caso vamos a tener dos tipos de bisectriz. Una bisectriz interior, como su mismo nombre lo indica, se traza en el interior de la región triangular, y una bisectriz exterior que se traza en la región exterior del triángulo. Entonces, como sabemos todos nosotros, la bisectriz divide al ángulo en el cual se ha trazado, en el vértice en el cual se ha trazado, en dos partes iguales. Me refiero a dos medidas congruentes. Entonces, BD es una bisectriz interior relativa al segmento AC. Y aquí tenemos una bisectriz del ángulo exterior en el vértice B. También, de igual manera, donde intersecta a la prolongación de AC, diremos que este segmento es la bisectriz exterior relativa a AC, donde AB tiene que ser mayor que BC para que se pueda decir que hay una intersección en la prolongación de AC. Muy bien, muy sencillo conocer entonces en esta parte a tres líneas notables: la seviana, la mediana y la bisectriz. Pasemos ahora a ver lo que es la altura. La altura también es una línea notable en el triángulo y es aquel segmento que parte desde un vértice cualquiera y va de manera perpendicular al lado opuesto a su prolongación. La posición de una altura respecto a un triángulo depende del tipo de triángulo. Por lo tanto, tenemos tres tipos de trazo de la altura. Si el triángulo es acutángulo, la altura va a caer en el interior del triángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa, obviamente es la de aquí, pero algo curioso es que la altura relativa a los otros dos lados coincide justamente con estas líneas, con los catetos. En otras palabras, los catetos son alturas relativas también. Y si tenemos un triángulo obtusángulo, en este caso obtuso en B, la altura relativa al vértice B, o que se empieza a trazar desde el vértice B y es relativa al lado AC, cae dentro del triángulo, pero las otras dos alturas observamos que caen en la parte exterior del triángulo ABC, porque se intersectarían en este caso con la prolongación de cada uno de estos lados. Por ejemplo, la altura CQ
está intersectándose con la prolongación del lado AB, aquí en el punto Q. Y la altura AP está formando 90 grados o un ángulo recto con la prolongación del lado BC. Finalmente, la última línea notable que vamos a ver es la mediatriz. La mediatriz, aquí variamos el concepto de línea notable porque ya no estamos hablando de un segmento, sino una recta. La mediatriz es aquella recta perpendicular a uno de los lados del triángulo y es también, o si ustedes observan ahí, es también una especie de disección del lado AC. ¿Por qué? Porque parten 90 grados o parten ángulo recto de manera perpendicular, pero al mismo tiempo ha dividido al lado en dos segmentos de igual longitud. En otras palabras, lo diseca. De manera que acá podemos observar que la recta L es la mediatriz del segmento o del lado AC. Y bien chicos, entonces a las tres líneas notables que vimos en la diapositiva anterior, hemos unido la altura y la mediatriz como dos líneas notables adicionales. De manera que tenemos 5 líneas notables: la cebiana, la mediana, la bisectriz, la altura y la mediatriz. Es importante conocer conceptualmente la definición de cada uno de ellos, pero sobre todo, adicional a la definición, saber cómo graficar, cómo ubicarlos dentro de los gráficos de los triángulos. Eso va a ser totalmente importante. Muy bien. Ahora sí, vamos a tener en cuenta los siguientes teoremas que nos van a servir cuando resolvamos ejercicios. Estos teoremas básicamente se refieren a los ángulos formados por las bisectrices interiores, bisectrices exteriores, como en el caso de esta figura, o una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Observemos la primera. Dice ángulo determinado por las bisectrices de dos ángulos interiores. La medida del ángulo que se forma, X, es igual a 90 grados más la mitad del ángulo en el que no se ha aplicado la bisectriz. Ahí está la fórmula, 90 más alfa sobre 2. En el caso que tengamos dos bisectrices exteriores y que determinan este ángulo Y, el valor de este ángulo, la fórmula, es muy parecida a la anterior, solamente que ya no es 90 más, sino ahora es 90 menos la mitad del ángulo en el que no se ha aplicado la bisectriz de su ángulo exterior. Y finalmente, en el ángulo determinado por las bisectrices una interior y una exterior, fácilmente nos damos cuenta de que el ángulo formado por estas dos bisectrices, una interior y otra exterior, vendría a ser la mitad del ángulo en el que no se ha desarrollado ninguna de las dos bisectrices. Z es igual a alfa sobre 2. Muy bien chicos, ahora sí. Bien, ejercicios para el aprendizaje. Empecemos con el ejercicio número 1. Dice así: en un triángulo rectángulo, calcule la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos agudos. Bien, vamos a desarrollar el ejercicio paso a paso como venimos trabajando a lo largo de todas estas sesiones para que ustedes tengan un mejor aprendizaje y una mejor retroalimentación. En el caso que quisieran volver a repetir la explicación, lo pueden hacer, pero creo que con la explicación dada que vamos a tener ahorita de cada uno de estos ejercicios no van a tener ninguna duda. Empecemos. Solución. Como me están hablando acerca de un triángulo rectángulo, entonces lo primero que tengo que hacer es graficar un triángulo rectángulo. Ahí está. En este gráfico del triángulo rectángulo vamos a trazar las bisectrices de los ángulos agudos. Y para ello vamos a colocar acá con el puntero láser cuáles son los ángulos agudos, este y este de acá. Ahí tenemos los ángulos agudos correspondientes al triángulo rectángulo. Trazamos las bisectrices, allí están. Y para designar correctamente que efectivamente son bisectrices, vamos a colocar alfa alfa aquí, para decir que esta bisectriz ha dividido al ángulo en dos partes iguales. Y por acá
beta beta para indicar que el ángulo está dividido en dos partes iguales con ángulos beta y beta. Bien, el ángulo que me están pidiendo es el ángulo formado por esta bisectriz y esta bisectriz. En otras palabras, me están pidiendo el ángulo que va aquí, que yo le voy a denominar X. Y bien, si ustedes se dan cuenta, esto se asemeja a un teorema que hemos visto en la diapositiva anterior, el ángulo formado por las bisectrices interiores. Y para eso necesito el ángulo que va en el otro vértice donde no se ha obtenido las bisectrices. Este cuadradito significa un ángulo recto, es decir, 90 grados. Bien, a continuación aplicamos el teorema y sería X, el ángulo formado, es igual a 90 grados más la mitad de 90 grados, que es el ángulo que no al que no se le ha sacado ninguna bisectriz interior. De manera que X sería igual a 90 grados más 45, es decir, X vale 135. Ahora, la respuesta tiene que ser de acuerdo a la pregunta que me plantean más arriba. Y la pregunta es calcular la medida del ángulo. Entonces mi respuesta tiene que ser de acuerdo a esa pregunta. Por lo tanto, la medida del ángulo formado es 135. Pasemos al ejercicio número 2. Dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 y un cateto mide 6. Calcule la longitud de la mediana relativa al otro cateto. Y bueno, es una pregunta similar a la anterior de texto y vamos a tener que graficar. Entonces la solución empieza graficando el triángulo rectángulo. Allí está. Y colocamos los datos. Dice la hipotenusa que mide 10. Colocamos 10 en la hipotenusa. Un cateto mide 6. Colocamos 6 en el cateto de la izquierda. Calcule la longitud de la mediana relativa al otro cateto. Este es el otro cateto, el cateto inferior. Como me están diciendo la mediana relativa a este cateto, ¿de dónde va a salir? Va a salir de arriba, desde el vértice, y se va a dirigir así, hasta la mitad del otro cateto. Entonces, trazamos la mediana relativa a este cateto y ahí está, dividiendo al cateto en dos segmentos de igual medida. Bolita y bolita. Así es una mediana. Como me están pidiendo la longitud de esa mediana, le colocaré X. Bien, la estrategia va a consistir en averiguar cuánto mide el cateto mayor, que está acá faltando, no sabemos su medida, pero lo vamos a averiguar utilizando al 6 y al 10 porque son parte de un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Bien, aplicamos Pitágoras. Supongamos que el cateto inferior, le hemos colocado la letra C, sería 6 al cuadrado más C al cuadrado igual 10 al cuadrado. Aplicando la potencia y restando y sacando raíz cuadrada, nos quedaría que el cateto faltante es 8. Es decir, esto mide 8. Lo podemos haber deducido también, chicos, valgan verdades, a través del triángulo de 3, 4, 5, porque si se dan cuenta ustedes, el triángulo ha resultado ser 6, 8, 10, es un triángulo notable, múltiplo del triángulo conocidísimo de 3, 4, 5. Pero bueno, por Pitágoras también se obtiene. El siguiente paso será en determinar cuánto mide cada segmentito igual. Si todo esto mide 8, cada parte mide 4. Y bueno, ya llegamos a la parte final de la solución. ¿Se dan cuenta ustedes que aquí tengo un triángulo rectángulo donde aparece la X como hipotenusa, el 6 y el 4 como catetos? ¿Qué hacemos para averiguar la medida de la hipotenusa? Pues fácil, aplicamos Pitágoras. X al cuadrado vendría a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. 16 más 36, esto sale 52. De manera que X al cuadrado es igual a 52. X sería raíz cuadrada de 52, que no es exacta. Pero podemos considerar el radical más como 2 raíz cuadrada de 13, dado que 52 es 4 por 13.
Como la pregunta era calcular la longitud de esa mediana, respondemos que la mediana mide 2 raíz de 13 unidades. Ejercicios 3 y 4. Esta vez son gráficos. Del gráfico calcule x en la pregunta número 3. Y bueno, si ustedes se fijan, esta figura corresponde a uno de los teoremas que habíamos visto en una de las diapositivas. Es el ángulo formado por dos bisectrices interiores o exteriores. ¿Qué dicen? Claramente, estas son bisectrices exteriores. Entonces, muy sencillo, solución, aplicamos el teorema que decimos aquí, el ángulo formado por las bisectrices exteriores es igual a 90 grados menos la mitad del ángulo en el que no se aplicó la bisectriz exterior. Es decir, 3x es igual a 90 menos 2x sobre 2. De manera que x es igual a 90 menos x, porque acá el 2 con el 2 se simplifican. El x pasaría a sumar, me quedaría 4x igual a 90 grados, de donde x saldría 22,5 grados. Muy bien. Pregunta 4. Me dicen, del gráfico calcule el valor de x. Y aquí, bueno, está facilísimo. Podemos aplicar un teorema que ya lo hemos utilizado en la pregunta número 1. El ángulo formado por las bisectrices interiores en un triángulo. Aplicamos directamente el teorema. Solución 4. Por teorema, el ángulo formado por las bisectrices es igual a 90 grados más la mitad del ángulo en el que no se aplicó la bisectriz, es decir, la mitad de x. Bueno, para resolver esta ecuación hay múltiples maneras. Lo importante es que lo hagan bien. Este 90 podría pasar a restar, luego el 2 pasa a multiplicar y despejado la x. Yo he preferido, para poder cancelar ese numerito 2 que está en el denominador, multiplicar por 2 a ambos miembros de la igualdad. 2x por 2 son 4x. 90 por 2 son 180. Y x sobre 2 multiplicado por 2, desaparece este 2 del denominador y se queda solamente x. Siguiente paso. Esta x pasaría a restar y me quedaría 3x igual a 180 grados, de donde x vale 60. ¿Entendido? Muy bien. 5 y 6. A ver, en la pregunta 5 me piden hallar el valor de x del gráfico mostrado. Bueno, estas preguntas son ligeramente un poquito más complicaditas. Ya no es tan sencillo aplicar una fórmula muy directa, pero vamos a ver que es también fácil de resolver. A ver, solución. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el ángulo x que está aquí se puede colocar en el interior a través de la propiedad de ángulos opuestos por el vértice, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces colocamos que este angulito es x. Segundo, nos damos cuenta que este ángulo es 7x, pero falta acá el ángulo interior o interno y lo vamos a colocar por diferencia con 180 a través de la propiedad de ángulos suplementarios. Entonces, ¿este ángulo cuánto mide? 180 menos 7x. Como ya tengo estos dos ángulos, se dan cuenta ustedes que acá hay una bisectriz interior y hay una bisectriz exterior. Hay una propiedad que me permite vincular a esos dos ángulos. Así que vamos a aplicar el teorema. Por teorema, el ángulo formado por la bisectriz interior, que es la que estoy señalando, y la bisectriz exterior, este ángulo x, es igual a la mitad del ángulo en el que no se aplicó ninguna de las bisectrices. Así que es igual a la mitad de 180 menos 7x. ¿Qué hacemos con este número 2? Pasa a multiplicar. Me quedaría así. 2x es igual a 180 menos 7x. El 7x pasaría a sumar. Me quedaría 9x igual a 180 grados, de donde x vale 20 grados. Y ya resolvimos la pregunta número 5.
En la pregunta número 6 me dicen, del gráfico mostrado, si BH es altura y BD es bisectriz del ángulo ABC, calcule el valor de X. Bueno, acá vamos a utilizar nuestros conocimientos de las líneas notables, sobre todo en particular de dos líneas notables. ¿Cuáles son ellas? La altura y la bisectriz. Y bien, a ver, primer paso, solución. Empleemos el dato que dice de la altura. Si BH es altura, significa que el ángulo que va aquí debe ser un ángulo recto, es decir, 90 grados. ¿Listo? Muy bien. Ya empleamos entonces que BH es una altura. Siguiente paso. ¿Se dan cuenta que se ha formado un triángulo rectángulo aquí? Significa que este ángulo que falta lo puedo hallar a través del 70. ¿Cuánto sería lo que le falta a 70 para 90? 20 grados. Es decir, es un ángulo complementario. Ya lo coloqué, 20 grados. Siguiente paso. ¿Qué dato adicionalmente puedo utilizar ahorita? Me falta utilizar que BD es una bisectriz. Si BD es una bisectriz, ¿qué quiere decir eso? Que estos ángulos que he colocado de color rojito son iguales, al fin y al cabo. Resultan tener la misma medida. Y si son de la misma medida, ¿cuánto mide toda esta parte del lado izquierdo? Mide 20 más X. Entonces esta parte del lado derecho también tendrá que medir 20 más X. Creo que ya estamos llegando al final de la pregunta porque fácilmente se puede resolver aquí en este momento con la propiedad de la suma de ángulos internos, en la que todas las medidas deben sumar 180 grados. Pero bueno, vamos sacándolo a ver cómo lo deducimos un poquito más simple. Bien, por suma de ángulos internos, sabemos que la medida del ángulo ABC, es decir, la medida que va en este ángulo, en este vértice, es 180 menos 70 y menos 30. En otras palabras, restar esto de 180 significa cuánto le falta para hacer 180. Resulta que falta 80 grados. Es decir, todo el ángulo B, todo el ángulo B, mide 80 grados. Y como tenemos acá que BD es bisectriz, ya lo habíamos adelantado, la medida del ángulo ABD es igual a la medida de DBC, que debe ser igual a 20 grados más X. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Si ya sabemos que todo este ángulo vale 80 grados, pues sumamos todo esto y lo igualamos a 80 grados. 20 más X más 20 más X debe ser igual a 80, de donde X, pues simplemente mide 20 grados. Bien chicos, les he explicado paso a paso para que no tengan ninguna duda y en caso aún así tengan alguna cuestión que volver a repetir, repitan el video una y otra vez hasta que puedan comprender. Bien, intenten resolver estas preguntas, les dejo para que puedan entretenerse. También de alguna forma, si tienen alguna consulta, no duden en escribirme por mensaje a través de la guía virtual. Sí, les voy a dar las respuestas para que tengan en cuenta sus soluciones. A mí me interesa que sobre todo ver cómo lo han resuelto. La solución, la respuesta se las puedo brindar siempre que pueda. La respuesta de la pregunta 7 es 18 grados, el valor de teta, y la respuesta de la pregunta número 8 es 160 grados. Muchas gracias chicos y felicitaciones por esforzarse y prestarme atención en el momento de la clase que hemos tenido en esta forma, aún de tipo diferido, pero recuerden que el complemento de esta sesión lo haremos la próxima semana a través de la plataforma virtual Zoom. Ingresen a la guía virtual, descarguen sus materiales, vean los videos sobre todo, repiten cuantas veces sea para que puedan comprender y cualquier pregunta que tenga, ya saben, me escriben en la guía virtual, con mucho gusto contestaré sus preguntas. Gracias, hasta luego.